Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, vamos a pasar a la idea de la ciencia de las políticas públicas y el papel del analista de las políticas públicas. ¿Ok? Las ciencias forman parte de la ciencia de las políticas públicas cuando aclaran el proceso de la formulación de las políticas en la sociedad o aportan los datos necesarios para la elaboración de juicios racionales sobre cuestiones de política pública. Si nos deshacemos de la actitud distante que ha mantenido a los hombres de conocimiento aislados en nuestra civilización, podemos reunirnos convenientemente y formar equipos de investigación capaz de aportar los conocimientos que necesita un sistema democrático de gobierno. Actualmente vivimos en un mundo cada vez más sombrío en el que los valores democráticos elementales se ven desafiados de manera inaudita y en el que incluso la supervivencia de la especie humana está en juego. En esas circunstancias tiene sentido desarrollar una estrategia que recurra a nuestro limitado recurso intelectual para la defensa y expansión de nuestros valores. El uso del término política pública es útil para indicar la necesidad de aclarar los fines sociales a los que debe servir determinada asignación, incluida la autodesignación de energía científica. La ciencia de las políticas públicas incluye los métodos de investigación del proceso de las políticas públicas, los resultados del estudio de las políticas y las conclusiones de las disciplinas que contribuyen de manera más importante a las necesidades de inteligencia de nuestros tiempos. Podemos pensar en la ciencia de las políticas públicas como la disciplina que ocupa de explicar los procesos de formulación y ejecución de políticas, así como de localizar datos y brindar interpretaciones pertinentes a los problemas de las políticas públicas en determinado periodo. El enfoque de las políticas públicas no implica que la energía se disipe en una miscelánea de cuestiones meramente tópicas, sino que debe de ocuparse de los problemas fundamentales y con frecuencia poco atendidos que surgen del ajuste del ser humano en la sociedad. El enfoque de las políticas públicas no significa que el científico abandone la objetividad al reunir o interpretar datos, ni que deje de perfeccionar sus herramientas de investigación. El énfasis de las políticas públicas demanda elegir los problemas que coadyuvarán a enriquecer los valores meta del científico y aplicar una objetividad escrupulosa, así como la máxima habilidad técnica al ejecutar los proyectos convenidos. El marco de referencia de las políticas públicas requiere que considere la totalidad del contexto de los eventos significativos, pasado, presente y prospectivos, en los que está inmerso el científico. Es probable que la orientación de la ciencia de la política está dirigida hacia el mejoramiento de los conocimientos necesarios para enriquecer el ejercicio de la democracia. En una palabra, el énfasis especial se halla en la ciencia de las políticas públicas de la democracia, cuyo fin último es la realización de la dignidad humana. Ahora, ¿qué nos comenta Harold D. Laswell en su obra The Emerging Conception of the Police Science? Este artículo de Laswell, publicado en el primer número de la revista especializada de Policy Science, describía la situación de las ciencias de la política pública en 1970. El autor introdujo la idea del conocimiento del proceso de las políticas públicas y el proceso de las políticas públicas y argumentó que la perspectiva distinta de la ciencia de las políticas públicas es su orientación en función de los problemas. Dicha orientación significa que el tema apunta a la multidisciplinidad y a la síntesis de la idea y técnicas, lo que el científico de las políticas públicas aporta al análisis
de los problemas es un reacomodo creativo, así como una expansión del mapa conceptual que define el problema como perciben los especialistas. Científico, el científico contemporáneo de las políticas públicas se ve a sí mismo como un integrador del conocimiento y acción, y por lo tanto como un especialista en suscitar y dar efecto a toda racionalidad de la que los individuos y colectividades son capaces en cualquier momento. Es un mediador entre aquello que se especializa en áreas específicas del conocimiento y aquello que establece los compromisos en la vida pública y privada. Tanto la comunidad intelectual como la comunidad general empieza a reconocer el lugar indispensable del integrador, mediador y mensajero. Y por tanto, la ciencia de las políticas públicas tenía un carácter contextual, se valía de múltiples métodos, estaba orientada en función de los problemas. Una de las principales características de la orientación hacia las políticas públicas como proceso de conocimiento fue la designación de etapas y funciones dentro de la formulación de las políticas. ¿De acuerdo? Ahora, no podemos temer al científico de las políticas públicas porque a diferencia del político, el científico de las políticas públicas no es una personalidad condicionada. A partir del análisis de Laswell, tenemos la impresión de que más tarde o más temprano los conflictos políticos deben ceder a la lógica implacable y a los datos empíricos del científico, al igual que en una situación terapéutica los conflictos personales del paciente gradualmente ceden a la atención especializada del analista. No podemos escapar al paralelo entre la función de la ciencia de las políticas públicas para los científicos de las políticas públicas y la función de la capacitación para el psicoterapeuta novato. El análisis en la etapa de capacitación permite al joven terapeuta comprender sus motivos más profundos, evitando así la proyección de los conflictos del terapeuta de los pacientes y la consecuente eh, perpetuación de la enfermedad en vez de su curación. De manera similar, aprender a ser un científico de las políticas públicas es una autoterapia, ya que desdibuja el ansia de poder del científico social. Así, la ciencia de las políticas públicas es terapéutica y pragmática. El médico social se sana a sí mismo en el proceso de aprender a sanar el sistema de gobierno.